El personaje con el que vamos a conversar el día de hoy es un experto en ventas, un chico tartamudo que hizo de la oralidad su arma más poderosa para poder proyectarse en un mundo muy competitivo. Él es Roger Martínez, vendedor consultivo, licenciado en Relaciones Internacionales, autor de 4 libros, certificado por la Universidad de Harvard en técnicas de negociación. Gracias por conectarse a esta hora. Mi nombre es Francisco Ruiz y esto es Hablemos Franco. Bienvenidos. Roger Martínez, gracias por estar conectado y ser parte de este espacio, de esta última temporada de Hablemos Franco TV, después de una larga espera y a través de los mecanismos habituales de contacto, por fin se pudo dar. De verdad que agradezco infinitamente tu disposición. No, gracias a ti, Fran. Yo también me siento honrado de aquel momento que nos conocimos en esa conferencia. Tuvimos la oportunidad de conversar un par de cosas, sé que hubo por ahí un punto de conexión interesante y pues nada, bueno, yo digo que el tiempo de Dios siempre es perfecto, así que si este es el momento es porque es el momento de grabar, es el momento de aparecer y es el momento en el que después de edición todo va a salir bien. Entonces nada, agradecido contigo también por estar hoy domingo acá conmigo. ¿Realmente estoy ante alguien extremadamente humilde o sencillamente Roger Martínez es de las personas que no da mucha importancia a las credenciales? Cuando te pedí tu ficha biográfica para esta entrevista, no me hablaste de que eras certificado por la Universidad de Harvard en técnicas de negociación. Y eso lo dijiste después, pero iniciaste diciendo: soy vendedor consultivo orgullosamente. Entonces, ¿realmente no es muy importante para ti estas credenciales? ¿Qué piensas tú de tus logros? Qué bueno, no, muchas gracias. Me parece que es una excelente pregunta. Sí, fíjate que yo siempre que arranco con un curso y siempre que arranco con un grupo de capacitación, siempre arranco diciendo que soy orgullosamente vendedor, porque primero es mi razón de ser. Y alguien que hable bonito de ventas, pero que realmente no haya pasado por lo que significa ser vendedor, entendiendo que navegamos constantemente el océano del no. ¿Okay? Nosotros los vendedores somos una de las profesiones que más enfrenta el rechazo y por lo tanto somos tan incomprendidos muchas veces. Entonces, siempre que hablo con personas les digo: yo soy orgullosamente vendedor y quiero que sepas que te entiendo. O sea, no es que solamente me leí 2 libritos de ventas y trato de hablar bonito de la venta. No, para nada. Yo vendo todos los días y aprendí la venta desde sus inicios. ¿Okay? Yo he trabajado la venta desde la calle. Y pues nada, digamos que, claro, siempre la construcción de una persona viene por lo que estudia, también lo que practica y por supuesto en lo que se sigue preparando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, sí, me gusta formarme, me gusta escuchar diversas perspectivas, pero sobre todo me gusta practicar, experimentar, y es gran parte de mi estilo. De hecho, todos mis programas son siempre un 80% prácticos, porque no hay una mejor manera de aprender que haciendo. Y por eso, digamos que sí, es verdad, tengo una certificación de la Universidad de Harvard en técnicas de negociación, he estudiado muchas cosas relacionadas a ventas, he tenido participación con grandes mentores de ventas a nivel nacional e internacional, pero nada de eso va a ser más importante que ser orgullosamente vendedor. Por eso siempre lo digo de primera. ¿Por qué las ventas? Las ventas son parte de la vida de todos. Realmente, bueno, yo vengo de una familia donde mi madre es una excelente vendedora, ¿no? Y también vengo de un padre que no le gustaba para nada ese mundo. Yo perdí a mi padre cuando tenía 6 años de edad. Sin embargo, mi papá era cero venta, pero mi mamá era muy, muy buena vendedora. Es muy buena vendedora. Y pues nada, yo tengo esa mezcla entre ambos, ¿no? Como esa disyuntiva, ¿no? A medida que fui creciendo profesionalmente. Pero mira, me he dado cuenta que
sobre todo en el rubro en el que yo me muevo, que son ventas B2B, en el mundo business to business, hay muchísimas empresas que se dedican a sectores muy técnicos donde tienes genios que no venden. Y eso quiere decir que a veces hay muy buenos productos o servicios, muy buenos, pero si no tienes la manera de sacarlos comercialmente, el mundo nunca los conoce. Yo digo que es como tener un Ferrari sin combustible y guardado en un estacionamiento, ¿sabes? Por lo tanto, la venta es sumamente importante, o sea, en todas las áreas, sobre todo en el empresarial, sobre todo en el mundo B2B, son importantes porque si no sabes vender, puede ser muy brillante o, como yo me la paso conociendo personas, genios que no son conocidos porque no se vendieron a sí mismos y no supieron vender su producto o servicio. Roger, el tema del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, por lo menos yo pienso en la figura de Jesús, el máximo líder para mí. Un hombre que sin los recursos tecnológicos que hoy conocemos logró influir en la sociedad de su tiempo y aún hoy en día todavía esa influencia es notoria, con todo y que no está presente físicamente en esta tierra. Un hombre de carácter, y aquí en el tema del carácter me quiero detener, porque las vivencias forjan el carácter en el hombre. Y se habla de la glorificación de Jesús luego de su sacrificio en la cruz por la humanidad, lo que significa que el hombre, a través de sus vivencias también, va construyendo un carácter hasta el punto máximo cuando logra, con todas esas vivencias, ser de impacto en la sociedad en algunos casos. Yo quiero saber cuáles han sido esas vivencias que han forjado el carácter de Roger Martínez, el Roger Martínez que hoy conocemos. No, excelente pregunta. Mira, bueno, yo digo que uno al final, de hecho yo tengo un ejercicio en mis capacitaciones que se llama Tu Mapa del Tesoro, ¿ok? Que de hecho viene de un concepto de un psicoanalista llamado Roberto de Brien, que se llama Tu Mapa de Conceptos. Y es que nos sentamos y yo menciono ciertas palabras, y al mencionar esas palabras, la persona debe escribir en un minuto todo lo que le venga a la mente cuando digo esas palabras, ¿no? Entonces casi siempre esas palabras son dinero, trabajo, éxito, propósito, vender, ventas, equipo de ventas, etc. Fíjate cuando tú me dices cuáles son esas vivencias que me han forjado como profesional, lo primero que me viene a la mente es pues mi primera experiencia en ventas, ¿no? A mí me tocó vender o ser promotor de ventas de Samsung Mobile de Venezuela. Es decir, yo tenía que vender celulares Samsung en una época de BlackBerry, ¿sí? No sé si recuerdan, Venezuela representaba el 70% de las ventas de la marca BlackBerry. Es decir, en Latinoamérica era el país muy representativo a nivel de venta. Y a mí me tocaba vender teléfonos Samsung, o sea, cuando nadie compraba nada distinto a BlackBerry. Entonces fue un gran reto para mí, o sea, que pude haberme separado totalmente el concepto de ventas nada más por mi experiencia, ¿no? Pero aprendí que había muchas otras cosas que eran capaces de influir positivamente en ciertas personas. Quizás no era su mejor opción comprar BlackBerry en ese momento. Entonces, te podría decir que esa es la primera. La segunda, te podría decir que es cuando me tocó vender lo que para mí ha sido lo más raro que he vendido, que fue ayudas marítimas para la navegación, que es una manera sofisticada de decir vender boyas. Yo vendí boyas marítimas. Y cuando me tocó, porque yo digo que eso me llegó, realmente fue una persona, un mentor para mí, que llegó, me sentó en un café y me dijo: Roger, necesito impulsar esta marca, tenemos que producir tanto dinero porque si no me quitan la representación de una marca australiana. Y me dijo: ¿aceptas el reto? Y yo, bueno, lo primero que le pregunté, como todo buen vendedor, fue: bueno, ¿de cuánto es la comisión? Y cuando fui, lo primero que hice fue me metí en el baño y busqué cuánto cuesta una boya. Entonces decía, bueno, me puedo ganar esto, nada, yo me voy a lanzar. Y pues nada, para mí fue una de las mejores experiencias de vida, porque cuando a mí me tocó vender boyas, me di cuenta con el tiempo que fue una de las digamos que de las vivencias que me ayudó a trascender de un pensamiento local latinoamericano a un pensamiento internacional, un pensamiento mundial. ¿Por qué? Porque me tocaba hacer negocios con daneses, asiáticos, australianos, norteamericanos. Entonces todo eso me forjó mucho, me dio mucho roce cultural y me permitía hacer negocios internacionalmente. Entonces me hizo, mira, ahora tengo que aprender otro idioma, tengo que aprender a negociar otros términos, tengo que aprender a montar una orden de compra, tengo que aprender de importaciones.
Eso para mí fue algo sumamente enriquecedor, ¿ok? Y digamos que mi tercer momento que me forjó así profesionalmente, que me viene ahorita a la mente, ¿no? Cuando decido abrir mi propia consultora de ventas, mi propia empresa. Recuerdo que yo me encontraba con un momento como sin mucho propósito o sentido. Decido pagar 2 noches en un hotel, así tal cual como te lo estoy contando. Decido pagar 2 noches en un hotel, abro una laptop que tenía, era una mini laptop Lenovo, me acuerdo clarito. Me senté en el escritorio, abrí la mini laptop y lo primero que hice fue crear una carpeta que se llamaba Máximo Resultado. Y dije, esta va a ser la carpeta, el folder donde voy a empezar a crear lo que es mío. Me cansé de trabajar para otros, voy a crear algo para mí. Y mira, y sin duda alguna, así se llama mi empresa, se llama Máximo Resultado, lo que significa realmente tomar una decisión con ímpetu. Yo necesité 2 días aislado del mundo para lograrlo. Entonces, te puedo contar esas 3. Roger Martínez es vendedor consultivo, formador de equipos de ventas de alto rendimiento, autor de 4 libros, licenciado en Relaciones Internacionales. Todo un historial, me quedo corto. Pero me detuve en el tema de la formación. Eres formador de equipos de alto rendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre manejar el conocimiento en ventas, todo lo que tiene que ver con ofrecer un producto, y formar, invertirse en otros? ¿Qué diferencia ves allí? ¿Qué tanto ha sido esto un reto o quizá no? Es muy distinto cuando eres un coach, y eso es importante, ¿no? Que la audiencia lo sepa. Lo que diferencia un coach de un mentor, de un asesor y de un consultor y de un capacitador. Fíjate que es distinto. Un coach hace que tú llegues a una respuesta haciéndote buenas preguntas. Un mentor te enseña a través de su experiencia. Un asesor tiene el conocimiento teórico de algo, ¿okay? Por lo tanto trata de promover un resultado contigo. Un consultor tiene que decirte y mostrarte el camino. Ahora, un formador o capacitador tiene que poseer gran parte de todo este tipo de conocimiento y al mismo tiempo tener la pedagogía para que eso cale en ti, ¿okay? Entonces, sí, yo hoy en día me he enfocado en la consultoría, darte respuestas, o sea, marcar el camino y al mismo tiempo enseñarte a hacerlo, ¿okay? Hay una gran diferencia. A mí me gusta mucho enseñar y bueno, tengo mi método para hacerlo, que es haciendo. Me gusta mucho mostrarle a la gente. Cuando la gente me ve, yo le digo, te voy a enseñar a cerrar una venta. Bueno, voy a mostrarte cómo lo hago yo. Y lo hacemos en vivo, lo practicamos. Entonces, creo que eso es parte también mucho de mi estilo. Me gusta hacerlo y es parte también de mi pedagogía. Me gusta también enseñar. ¿Te consideras un líder? Sí me considero un líder, con un estilo muy particular, que es congruencia. Yo diría, me gusta lo que pienso, lo digo, actúo en función y que todo eso juega a favor. Pienso que mi estilo de liderazgo es el liderazgo congruente. O sea, si las personas me ven, me escuchan, ven cómo actúo, ven que soy una construcción de todo lo que enseño. Me gusta ser así, es mi forma. Siento que la congruencia arrastra voluntades, más allá de buscar convencer o manipular. Generalmente cuando yo hablo de ventas, muchas veces las personas piensan que yo siempre estoy como intentando convencer. Y como siempre les digo, mira, la venta es influir positivamente en otros. Y entonces siempre venimos en esa diferencia, ¿no? Lo que significa manipular e influir. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Porque cuando yo digo ventas, muchas personas lo asocian con manipular, ofrecerte o tratar de persuadirte a que logres algo. Yo digo, no, para mí es todo lo contrario. De hecho, manipular es hacer que tú hagas algo que yo quiero que hagas, incluso sabiendo que no va a ayudarte. Sí, eso es manipular. Es decir, yo voy a hacer que compres algo que yo sé que no te va a ayudar. Ahora, influir positivamente, que para mí es una forma de vender, es ayudarte a tomar una decisión que es la mejor para ti, ¿sí? ¿Y qué suele pasar? Mira, ¿cuántas veces tú no vas a una tienda y sabes que necesitas algo en particular porque lo necesitas? Y vas y ves el precio. Y vas una segunda vez y preguntas de nuevo. Y vuelves a ir y preguntas si dan crédito.
y vuelves a ir y preguntas si aceptan cachea, y vuelves a ir y preguntas, y resulta que llega un punto que no terminas de tomar una decisión. Un buen vendedor es alguien que va a influir y te va a decir, por ejemplo, si necesitas, no sé, vamos a poner un ejemplo, un micrófono para grabar un podcast. El buen vendedor va a indagar en tus dolores y anhelos, ¿okay? Y te va a preguntar directamente, Francisco, ¿qué pasaría si logras tener el mejor audio de todos los periodistas de este país? ¿Sí? ¿Y cómo te sentirías si dijéramos, mira, vas a invitar a personas de esta talla a tu entrevista? ¿Tú consideras que llegar a ese nivel también debería reflejarse en la calidad del sonido? Fíjate, eso es un buen vendedor. Yo simplemente te estoy poniendo a ti a verte en perspectiva, ¿ves? En ningún momento busco manipularte y claro, quiero que llegues ahí. Ese sería como un pequeño ejemplo, ¿no? De una diferencia entre manipular e influir. La pregunta del millón, ¿un líder nace o se hace? Mire, yo pienso que un líder se hace, realmente. Pienso que sí. Por más que una persona pueda tener don de palabra, sí, una especie de poder de convencimiento natural, si eso no tiene fondo, es decir, si eso no tiene formación, si eso no tiene capacitación práctica, al final allí se va a quedar. Solo eres una persona que habla bonito y eres elocuente, pero nunca vas a terminar de ser un líder, que es mover voluntades, ¿sí? Tú ponías hace rato el ejemplo de Jesús, ¿ok? Y como yo siempre digo, mira, Jesús fue una persona que sin redes sociales, sin capacidad mediática, sin nada de eso por el estilo, ¿sí? Hace más de 2000 años y fíjate todo lo que ha trascendido y como todavía sigue de alguna forma, como yo digo, arrastrando voluntades a través de su enseñanza. Entonces, para mí, el liderazgo va mucho más allá de solo hablar bonito y que naciste con un don de palabra. No, el liderazgo tiene que hacerse. Sí, te hacía la pregunta justamente por eso, porque dentro de lo que es el tema del liderazgo, la gente que maneja el coaching y todo esto, existe como un mito, ¿no? Sobre el líder, que nace o se hace. Hay gente que defiende una y otra. Ahora, tú dices que el líder se hace. Entonces, ¿cómo se formó ese liderazgo en ti? Bueno, a ver, ¿cómo se formó en mí? Wow, a veces hablar uno como desde esa perspectiva, ¿no? Te invita como a reflexionar muchas veces. Mira, yo pienso que en principio con descubrir tu propósito, cuando te lideras primero a ti mismo. Creo que no puedes liderar a otros si no te lideras a ti. ¿Cómo te empiezas liderando a ti? Descubriendo tu propósito. Yo, ¿cómo descubrí mi propósito? De una manera muy pragmática y metódica. Quienes me conocen saben que soy una persona muy metódica. Me gusta mucho el paso a paso porque siento que de alguna forma u otra te encamina. Y yo decía, bueno, yo tengo que responder 4 preguntas. Primero, ¿qué me gusta hacer? Segundo, ¿qué hago mejor que los demás? Tercero, ¿qué necesidad del mercado satisfago con eso que me gusta hacer y hago mejor que los demás? Y por último, ¿haría esto todos los días de mi vida? Y así fue que descubrí las ventas como parte clave de mi formación integral como profesional. Entonces primero descubrí como ese propósito, ¿no? que me invitó a liderarme a mí. Después de que me lideré a mí, entonces me di cuenta que podía, ¿a quién más puedo sumar, ¿sí?, en este barco? Ser un buen vendedor no es repetir un libreto. Esto lo tomé de un contenido tuyo, un contenido que tienes publicado, una de tus frases. Y bueno, pudiéramos ver muchos vendedores en la calle que quizás son buenos en su oficio porque manejan un discurso, pero podrían ser repetidores de un libreto. ¿Cómo puedo yo ser un vendedor eficaz en ese caso? Yo, si quiero formarme para poder ser un vendedor y no un repetidor de un texto aprendido. Mira, yo siempre digo algo, y es que solo aquel que está bien preparado tiene la oportunidad de improvisar. ¿Sí? Lo repito, solo aquel que está bien preparado tiene la oportunidad de improvisar. Entonces, cuando tú conoces mucho lo que haces, ¿sí?, tienes la oportunidad de romper un poco las reglas, porque sabes que de una forma u otra, y eso también aplica en ventas, vas a llegar al mismo objetivo o resultado.
muchos de mis programas de capacitación, yo digo, se basan en marcos referenciales, ¿sí? Los norteamericanos lo llaman un framework. ¿Qué significa un framework? Tú sabes con qué entras a una reunión comercial y sabes con qué debes salir, ¿sí? Tú puedes tener unos métodos, claro, yo los tengo claro porque trabajo con esto, vivo de esto. Pero tú con tener claro con qué debes salir de esa reunión o de esa interacción de venta, porque no todos son reuniones, a veces son interacciones, ya tienes la mitad del camino ganado. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo entrar a una primera reunión exploratoria con un prospecto, ¿sí? O digamos con una reunión, y yo tengo que salir de allí con un compromiso. Porque si yo salgo sin un compromiso, yo llegué a hablar con gente, llegué a conversar, a caernos bien, pero no llegué realmente a promover comercialmente una venta, ¿ok? Entonces para mí es compromiso. Ahora, tú puedes llegar al compromiso de diferentes formas, ¿no? Tú puedes llegar desde el inicio planteando el compromiso, sentando las bases de la reunión, ¿sí? Por ejemplo, es muy distinto que yo llegue a una reunión y te diga: Francisco, gracias por darme la oportunidad de estar acá, me siento honrado, ¿sí? De poder estar aquí en tu entrevista. Fran, al finalizar esta entrevista solo pueden pasar dos cosas, ¿ok? Que terminemos y tú me digas: Roger, la verdad la entrevista no quedó como me lo esperaba, no la voy a publicar. O que me digas: Roger, me encantó, esto va a edición y va a salir la semana que viene. ¿Ves? Eso es un compromiso. Al finalizar la reunión, yo cuando salga de esa reunión voy a terminarla diciéndote: Fran, ¿cuál de las dos opciones tenemos? ¿La entrevista va o no va? ¿Viste? Y al final logré un objetivo, un compromiso. Y entonces igualmente yo puedo lograr compromisos validando ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, tú eres la persona a cargo, valido autoridad. Es el momento adecuado para tomar una decisión de compra, válido el tiempo. El rango de presupuesto asignado para esta iniciativa, ¿cuál es? Válido el dinero. El grado de confianza que sientes conmigo, del 1 al 10, sientes que soy la solución para ti, válido confianza. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo validar muchas cosas en esa reunión, pero yo puedo llegar a eso de diferentes maneras. Como yo le digo a las personas que capacito, yo no quiero que tú seas yo, que te conviertas en mí, que digas mis palabras. Si una de mis palabras te inspira, oye, me siento honrado, pero tú vas a llegar a una conclusión tú mismo, con tus palabras, con tu manera de hablar, y ese es el objetivo, ¿ok? Pero claro, como vuelvo y repito, solo aquel que está bien preparado tiene la oportunidad de improvisar. Si buscas improvisar sin estar preparado, tú lo que estás es saliendo a hablar con gente, pero no a vender. Roger, en Caracas fuiste invitado a un importante canal de la capital para hablar del tema de las ventas, del marketing. Lo que yo capté de esa entrevista fue que, por supuesto, tú explicaste muy galantemente, con todo el conocimiento que ya manejas, hablaste muy bien sobre el tema, pero fuiste abordado por los presentadores. Por lo que capté de esa entrevista, me di cuenta de que asumiste el papel del vendedor que recibe objeciones del posible cliente al momento de ofrecerle un producto. Sin embargo, tú, con todo el conocimiento, como decía, que ya tienes en el fogueo del día a día con clientes, con personas difíciles, lograste salir airoso en esa entrevista donde fuiste bombardeado en un momento que pasó algo así. La pregunta es: ¿cómo puedo convertir yo, si quiero ser un vendedor eficaz, estas objeciones en aliados y no verlas como un enemigo? Porque para alguien introvertido, el ser confrontado muchas veces a mí no me gusta, sobre todo cuando soy abordado y demandan de mí la explicación de un tema al cual desconozco. Pero ¿cómo convertir esas objeciones en aliados y no en enemigos? Mira, las objeciones son la razón número uno por la cual me llaman las empresas para darle formación a sus vendedores. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando llego a las reuniones, casi siempre en la primera reunión, el primer encuentro, siempre pregunto: ¿cuál es tu expectativa con este programa de formación? Y te puedo decir que el 80% de las veces me dicen: quiero aprender a manejar objeciones. Entonces yo les digo: perfecto, van a aprender a manejar objeciones. Pero la objeción es tan solo uno de las 9 etapas de un ciclo comercial consultivo completo. ¿Qué pasa? El primer principio o enseñanza que te puedo dejar es:
no entres a la guerra pensando en perderla, porque ya está perdida si entras así, ¿okay? No puedes entrar a la venta pensando en las objeciones. Esos son los vendedores que entran a una reunión de venta y le dicen a la persona, cuesta 1.500, y ponen una cara así como, uy. Le digo, bueno, si tú te estás pasando el precio por tu bolsillo, por supuesto que para tu prospecto también le va a parecer caro, ¿sí? Entonces, fíjate, primero no ponerte las objeciones tú mismo, a ti mismo, ¿okay? Eso es una primera enseñanza, y sé que duele, y para muchos vendedores puede ser un poco, sí, agitador, pero eso es lo primero. Entonces, primero no vivas tú la objeción, porque eso mismo le va a transmitir al prospecto. Segundo, entender que una objeción es parte clave, incluso necesaria del proceso comercial, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Muchas personas confunden una excusa con una objeción y con un rechazo rotundo de la propuesta, ¿ok? No podemos confundir un rechazo rotundo. Un rechazo rotundo es no quiero tu producto o servicio, no me llames más. Eso es un rechazo rotundo, ¿ok? Una excusa puede ser un hey, muy bueno, pero pásamelo por correo, yo lo reviso y te aviso. Eso es una excusa, ¿sí? Y una objeción real es un oye Roger, ya estoy trabajando con un proveedor que pueda darme tu mismo producto o servicio a un mejor precio, ¿sí? Eso es una objeción, ¿ves? Son cosas diferentes. Entonces si tú piensas que todo es lo mismo, entonces tú siempre lo vas a asumir, sobre todo como el peor escenario, que es como el rechazo, ¿ves? Sería entonces lo segundo, no confundir excusa con objeción y con rechazo. Y lo tercero, tener un método. Fíjate que esa es mi manera, ¿no? Tú tienes un método para manejar objeciones, que no significa tener un guión inflexible para responderlas. Yo tengo un libro que se llama 50 formas de manejar objeciones y cierre de venta. Y es verdad, ahí te pongo ejemplos de cómo pudieras manejarlo. Yo, confieso, yo no me las sé de memoria, yo no me sé la respuesta a las objeciones de memoria. Yo lo que hago es seguir mi fórmula que se llama EPIC, ¿okay? Que son las iniciales de empatizar, preguntar, identificar y comprometer. Las tengo claras y lo que tú me digas, siempre repaso esa misma fórmula en mi mente y te voy a dar la respuesta en función de esa fórmula, ¿okay? ¿Puede funcionar? Sí, en su mayoría de casos me funciona porque logro un compromiso. ¿Lo ves? Puedes ser trascendente con tus acciones que con el tiempo quizá se quedan en el olvido de la memoria colectiva, pero al hablar de escribir un libro ya es un acto trascendente. ¿Qué te animó a escribir, a dejar, por decirlo así, un manual para entrenar a otras personas en el oficio que tú haces? Claro, fíjate, yo creo que también es mucho por mi manera de ser, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que me conocen se dan cuenta que soy muy metódico. Entonces, como soy metódico, me gusta dejar todo plasmado en pasos, ¿no? Porque es mi forma de ser y de enseñar. Yo siempre tenía la ilusión o la meta de crear cursos, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿cómo voy a crear un curso si no tengo una maqueta del curso? Y para mí las maquetas de los cursos tenía que ser, ¿qué? Un manual. ¿Y qué es un manual largo? Pues un libro técnico, un libro de ventas. Entonces, todo empezó realmente como inspiración para crear los cursos. Sin embargo, después que ya lo tenía armado, dije, oye, esto puede convertirse más bien en otra forma de consumir ese contenido, que es a las personas que les gusta leer. Entonces, de una manera u otra, también tratar de llegar a la gente por lo que el mercado pide, ¿no? Las personas, hay muchos que son más de leer, otros son más de escuchar, otros son más de ver y escuchar como un curso. Realmente es también respondiendo a la necesidad del mercado y adaptándome un poco a cómo yo también iba creando cada uno de estos programas, ¿no? De estas áreas de formación, que son las que en su momento creo que las compartí contigo, que es la de ventas consultivas, liderazgo comercial, LinkedIn como fuente de prospección, manejo profesional de objeciones y habilidades de closer de venta. Entonces yo decía, bueno, un vendedor consultivo integral debe manejar esas 5 áreas. De esas 5 áreas voy a crear contenido, voy a ser creador. ¿Basado en qué? Mi experiencia y formación. Entonces, para mí el libro era como una conclusión natural de cómo tenía que arrancar el proceso de creación de los cursos, ¿sabes? Era como que debe ser así. O sea, yo no me imaginaba creando un curso sin antes crear un libro. Para mí era como un orden secuencial, ¿no? Y bueno, simplemente lo plasmé, lo hice realidad.
¿Cómo sabes que conoces a alguien? Esta es una frase tuya. La tomé del contenido que tienes publicado en tus redes. Y es una pregunta que planteas que me hace pensar que el vendedor no solamente es alguien que ofrece un producto y que ve a las personas como posibles compradores o clientes, sino que se va un poco, para lograr el cometido, se va un poco a la psicología de ese cliente. ¿Es así, tal cual? ¿Cómo sabes que conoces a alguien? Y muchas veces las personas empiezan a tratar de expresar características, ¿no? Yo les digo, está simple. Tú sabes que conoces a alguien cuando sabes lo que le duele y lo que anhela. ¿Okay? De hecho, hay un psicólogo muy famoso ahorita en redes, que es de apellido Rolón, creo que muchos ya lo han visto, lo han escuchado. Y él dice, muchas veces a las personas que tú quieres, digo, tu círculo más cercano, le das el poder de que conozcan qué es lo que te duele y anhelas, o sea, qué es lo que te puede hacer sufrir o que puedes buscar aspirar, ¿no? Un buen vendedor es un buen detector de dolores y anhelos. ¿Cómo es eso? Bueno, tú siempre tienes un primer acercamiento a partir de un dolor o un anhelo. Eso no significa hacer sufrir a tu prospecto, no significa eso. Significa a veces tomarlo del brazo, como yo llamo a veces de manera jocosa en mis capacitaciones, y hacerle ver una realidad que está allí. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llego y voy a dar mi declaración de poder, yo no hablo de elevator pitch ni nada de eso, sino hablo de declaración de poder, porque es lo que te empodera. Siempre digo, mira, yo ayudo a personas que se dedican a la labor comercial y empresas, ¿sí?, que tienen problemas de venta y que se están enfrentando a esto. No tengo clientes, no me compran, se me desaparecen, me presentan objeciones una y otra vez o me dicen que me van a contestar y nunca me contestan. ¿A través de qué? Programas de formación y consultoría en ventas. ¿Qué es lo que me hace diferente? No doy charlitas genéricas ni motivacionales en venta. Si encuentras motivación conmigo es porque vas a ver resultados, tu máximo resultado. Eso es una declaración de poder. ¿Cuál es el dolor que yo intento tocar con la declaración de poder? Bueno, cuando digo, te enfrentas a no tienes clientes, no te compran, se te desaparecen, te presentan objeciones una y otra vez o te dicen que te van a contestar y no te contestan. Esos son tus 5 master pains, yo lo llamo yo, o al menos los que yo he descubierto en mi perfil de cliente ideal. Ellos se enfrentan mucho a esos problemas. ¿Qué busco yo con eso? Que ellos volteen y ser relevante para ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que puedo ayudarte a solucionar esos problemas. Por eso, conoces a alguien cuando conoces lo que le duele y lo que aspira a lograr. Y no hay mejor manera de conectar un speech comercial que hablar de dolores y anhelos. Y eso sí te lo digo con conocimiento de causa total. Si tú buscas conectar solamente con características, pues no eres relevante, solo eres un informador. Uno quiere ser informador, quiere ser un vendedor. Y para ser vendedor tienes que ser relevante. ¿Qué es lo que más te apasiona de esta carrera? Lo que más me apasiona es el contacto con la gente, en todos los niveles. El contacto con la gente cuando salgo yo a vender, ¿sí? Todavía lo disfruto, me genera, como quien dice, esa adrenalina, ¿sí?, por lograr un objetivo, un resultado, al mismo tiempo por ayudar a otro, porque no es nada más transaccional. Yo digo, lo relacional viene antes de lo transaccional. Conectar con la gente primero y luego ayudarles y ver que eso en lo que los ayudé dio un fruto positivo en su transformación personal y también, por supuesto, en su transformación económica, porque todos sabemos que para poder crecer como empresa tienes que vender. Eso es lo primero. Y luego la conexión con las personas a quienes enseñan. Digamos que a veces esa sintalidad, esa conexión que va más allá de solamente enseñar un tema teórico, sino como lo que tú y yo tuvimos la oportunidad de vivir en esa conferencia, ¿te acuerdas? Que fue al final y dijimos, oye, aquí hubo algo interesante. Bueno, todo eso... Que no has venido más, por cierto. No has venido más. Que no he ido más, cierto. Sí, tengo eso por ahí. Tengo eso por ahí en curso y como tarea. Entonces creo que es eso, amigo Frank. Es la conexión con la gente, hermano. Yo creo que eso es lo que más me gusta, lo que más disfruto y todavía, y espero que también sea para toda mi vida. Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Te consideras alguien exitoso? Oye, qué buena pregunta.
¿Me considero alguien exitoso? Sí. Y eso lo aprendí de un gran mentor llamado el doctor Nelson Torres Jiménez. Y me dijo, ya tú eres exitoso, ¿sí? Tú ganaste la primera carrera, la de nacer, ¿sí? Tú fuiste el ganador de esa carrera. Y ya yo creo que el simple hecho de estar acá me hace tener éxito. Ahora, encontrar el propósito también me encamina hacia ese éxito. Ahora, no confundamos tener éxito con zona de confort. Siento que voy a ser un inconforme permanente. ¿Sí? Siempre siento que podemos aspirar mucho más. No solo a nivel económico, porque muchas veces las personas que te asocian con ventas crees que siempre buscas comisionar y ganar mucho más dinero. Claro que sí, eso es parte, pero creo que todos debemos buscar nuestro peak performance, o sea, nuestro máximo potencial en todo nivel, ¿sabes? Hoy en día estoy trabajando mucho en eso, a nivel de salud, familiar, económico, espiritual, también muy importante. Entonces, estoy en ese descubrimiento constante. Háblame de tu empresa, de lo que estás haciendo ahora, de tu marca. Bueno, tal como lo dije, tengo una empresa consultora, doy capacitación a equipos de venta y ayudo a las personas que se enfrentan a esos 5 problemas. Así que me dicen, Roger, no tengo clientes, no me compran, se me desaparecen, me presentan objeciones una y otra vez o me dicen que me van a contestar y nunca me contestan. Lo hago a través de formación comercial de alto impacto, muy al grano. Digamos que me gusta enseñar haciendo y sí, incomodándote muchas veces. Nos vamos a subir las mangas muchísimas veces contigo, con tu equipo, para convertirlos en vendedores de alto desempeño. ¿Qué no doy? No doy charlitas motivacionales ni genéricas. El objetivo de esto es simplemente yo poder expandir mi voz y hacerle saber a la gente el impacto que podemos tener, sobre todo con empresas tecnológicas, José. Creo que es muy importante porque vemos muchas empresas que están trabajando transformación digital, sí, e-commerce, plataformas, software. Sin embargo, a veces se pierde ese componente comercial o humano. Roger, de verdad, infinitas gracias por dedicarnos estos minutos. Lo valoro muchísimo y para mí ha sido particularmente muy terapéutico. Los que me conocen y tú que me conoces sabes que esto de la comunicación para mí era algo impensable, creo que lo comenté hace rato, y escuchar testimonios como el tuyo me hacen aclarar un poco el panorama con respecto a esto del poder comunicarme de manera eficaz con las personas. Así que nada, te agradezco enormemente tu aporte y por acá te esperamos por el Zulia. Claro, bueno, fíjate, creo que es bueno compartirlo acá con la gente que está viendo esto, ¿no? ¿Cuál fue esa conversación que tuvimos tú y yo cuando terminé aquella conferencia en Maracaibo? Y fue para todos los que estén viendo esta entrevista. Fran y yo cerramos la conversación dentro de digamos, la dinámica del trabajo. Yo le dije justamente, Fran, ¿tú sabías que yo era tartamudo de niño? Sí, justo le mencioné eso y después al final tuvimos una conversación él y yo un poco más personal, ¿no? Y bueno, fue muy interesante. ¿Qué te quiero decir? Mira, muchas veces las limitaciones que tienes en una etapa de tu vida no tienen por qué definirte el resto de tu vida, ¿ok? Tú puedes transformarte, puedes ser una versión distinta, puedes cambiar de rumbo, puedes convertirte en una versión potencial, puedes tener momentos de caída o de estancamiento y todo eso forma parte del ser humano. Creo que el ser humano no es solo una máquina que solo puedes optimizar, ¿no? Es una máquina que a veces también puede entrar en reposo, ¿sí? Creo que eso es importante que todos lo consideremos. Una etapa de tu vida no va a definir el resto de tu vida. Así que quizás es una visión menos hiperproductiva, como hoy en día estamos acostumbrados, pero siento que es válida, que a veces también tengamos un poco de compasión con nosotros mismos y entendamos que, hey, quizás hoy en día yo me dedico a esto y quiero seguir potenciándolo, pero hey, una marca personal es mucho más allá de solamente una profesión y una etiqueta, ¿sí? Una marca personal trasciende muchas cosas. Entonces, eres tú como persona. Nadie puede enseñarte a hacer marca personal porque eres tú, es tu personalidad. Siempre digo eso. Él es Roger Martínez, licenciado en Relaciones Internacionales, certificado por la Universidad de Harvard en técnicas de negociación y vendedor consultivo, todo un maestro del área de la comunicación y de las ventas. El niño tartamudo que se convirtió en todo un experto en el área comercial
y en establecer vínculos. Gracias de verdad a todos por conectarse a esta hora y será hasta una nueva emisión de este espacio Hablemos Franco TV. Suscríbanse los que no lo han hecho, ya saben. Y bueno, será hasta una nueva conexión. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, agradecido contigo. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos los que estuvieron viendo esta entrevista. Gracias.